Buenas, buenas, buenas y bienvenidos a otra reacción. En este caso tenemos una reacción de eh, Medanore Channel, Términos Mágicos, volumen 10, El Trono de los Dioses, Verso, ¿no? Que básicamente, si no me equivoco, es el nombre donde está el de Fate y de los otros más, ¿ok? Pero básicamente, principalmente Fate, que conocemos más. Hay otras canciones que hemos reaccionado de otros mundos, ¿no? Que no son Fate, pero están en ese verso, ¿no? En su verso. Em, entonces vamos a ver qué significa esto, ¿no? Términos mágicos. Video tiene su título. El trono de los héroes es esencialmente una dimensión separada del eje espaciotemporal del planeta, una especie de base de datos, Ok, donde se almacenan aquellos considerados como aptos para convertirse en espíritus heroicos post-mortem, siendo alejados del ciclo de reencarnaciones. Si bien mucho se habla de este concepto dentro del Nasuverso, verdaderamente es poco lo que se sabe con certeza. Si bien el Fate Complete Material número 3, World Material, nos establece que es específicamente un lugar apartado del mundo y su eje temporal, y dentro del mismo material, Nasu comenta que básicamente esto y el anillo de disuasión serían básicamente lo mismo, solo que se lo nombra como anillo de disuasión cuando la Counterforce hace uso de este elemento. Ciertamente sus mecánicas y modos de funcionamiento también son algo ambiguos y contradictorios. Sabemos que gracias a ser un elemento alejado del eje temporal, le permite a sus usuarios realizar invocaciones de Servants independientemente de su tiempo de existencia. ok, básicamente ¿cómo decirle? Este trono, ¿no? Básicamente también dice que se le puede decir que es la misma cosa que el anillo de disuasión, ¿no? Eh, y que es lo que calcula, ¿no? Hace sus sentencias, su lógica, ¿no? Para ver quién puede ser permitido ser un héroe, ¿no? Para reencarnarlo otra vez y tal. O sea, no reencarnarlo, sino como invocarlo y quién no. Vamos Como a ver, anillo de disuasión, ver ese momento. Aquí está. establece que es específicamente un lugar apartado del mundo y su eje temporal, y dentro del mismo material, Nasu comenta que básicamente esto y el anillo de disuasión serían básicamente lo mismo, solo que se Básicamente. lo nombra como anillo de disuasión cuando la Counterforce hace uso de este elemento. Ok, cuando la Counterforce, contrafuerza, lo usa, se llama anillo y cuando no, es simplemente. O sea, que es la misma cosa. Va, va. Ciertamente sus Yo no mecánicas y sé por modos de qué tanta funcionamiento cosa, también pero son algo ambiguos y contradictorios. Sabemos que gracias a ser un elemento alejado del eje temporal, le permite a sus usuarios realizar invocaciones de Servants independientemente de su tiempo de existencia, como por ejemplo el rey Leónidas de Esparta, quien durante la singularidad de Babilonia pudo manifestarse al servicio de Gilgamesh durante el año 2655 previo a la Era Común, siendo un periodo de tiempo con una brecha de más de 2000 años antes de su nacimiento. Entonces es lógico asumir que es posible la manifestación de los espíritus heroicos como Servants independientemente del periodo de su existencia. va. Si bien por lo mencionado es ambiguo el cómo podemos imaginar el trono de los héroes, ya que no se suele mencionar cómo se ve o qué cosas más existen además de los espíritus heroicos, sería más fácil imaginarlo como un gigantesco archivo, un Mm, registro de todos aquellos calificados como espíritus heroicos, cuya información es filtrada y segmentada. de requerirse o sea, a ver. De requerirse su presencia como Servants, el tono puede segmentar su información, leyenda, historia, añadidos y clasificarla en bloques para calificar en algunas de las clases existentes para los Servants, ¿no? Es como, a ver, ¿dónde lo meto, no? ¿Por qué sección lo voy a meter a este, weón? En Va. solo el mínimo necesario para encajar en la clase en cuestión, al momento de descender al mundo como un Servant, puesto que sí, no se invoca el espíritu heroico en su totalidad. Las invocaciones de los Servants no serían nada más que copias diluidas del mismo espíritu heroico, que se Mm, alinean con la leyenda o la historia de esa entidad, para encajar en dicha clase.
Si bien en vida pudieron tener numerosas habilidades o carecer de ellas, su registro completo de vida y postmortem seguirá nutriendo el contenido de dicha entidad, pudiendo Ah, actualizarse o generar versiones distintas del mismo espíritu heroico. Un ejemplo de esto lo que básicamente es una copia, o sea, no es realmente, podemos verlo como en código, ¿no? Es una copia de un código, pero luego este código es modificado, quitando, añadiendo cosas para, pues, para las diferentes situaciones. podemos apreciar con Charlemagne, quien es una fracción contenida dentro del Saint Graph de la entidad que responde al nombre de Carter Gosse. Naturalmente, Es esta, sí, estas dos cosas. Vale, 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 vale. Me acuerdo un poco de este personaje, ¿no? Cuando apareció. dentro del Saint Graph de la Sus dos entidad que responde al formas. nombre de Carter Gosse. Naturalmente, Charlemagne es una imagen de su versión en los cuentos, mientras que Carter Gosse es el rey que existió en vida. Mm, Y si bien, como entidad real, sus acciones y méritos pesan más para el mundo que las de su leyenda, no dejan de ser dos caras del mismo espíritu heroico. Lo mismo podríamos vale. decir en el caso de Sir Lancelot, quien lo podemos apreciar bajo la clase Saber, dando la imagen del caballero galante. Y su versión berserker con la armadura oscurecida sería donde se enfatiza la locura, tristeza y arrepentimiento de la última etapa en su vida. Con estos Ah, ejemplos es posible llegar a imaginar a este concepto como una especie de Valhalla nórdico, donde los héroes se reúnen, charlan, se conocen e interactúan entre sí, y disfrutan de su estadía hasta el momento de la batalla. Pero quizá este no sea un ejemplo tan preciso, ya que no es como que en su interior se puedan ver a múltiples copias de Sir Lancelot andando por ahí tomando el té. Es hmm, más como que si el espíritu heroico de Lancelot contuviese en su interior todos los aspectos registrados en el mundo para esa existencia, y solo se descargase visiblemente uno de estos aspectos como un servant, o de requerirse va. su presencia para algún evento en particular, dentro del espacio del trono de los héroes, incluso se podría llamar solo el fragmento necesario de su personalidad. Muy Y bien. lo mismo Bastante ocurriría con entendible sus eso. actualizaciones, luego del retorno de sus copias como Servant, ya que al retornar la imagen que participó en batalla en la Tierra, el espíritu heroico dentro del trono podrá leer sus progresos y avances, A ver, asimilando a ver aquí mi. del trono de los héroes, incluso se podría llamar solo el fragmento necesario de su personalidad. Y lo mismo ocurriría con sus actualizaciones, luego del retorno de sus copias como Servant, ya que al retornar la imagen que participó en batalla en la Tierra, el espíritu heroico dentro del Se trono podrá actualiza, leer dice. sus progresos y avances, asimilando o actualizando algunos aspectos. Va, Si va, bien va. con ello podemos asumir que la percepción de las actualizaciones de dichos servants deberían estar siempre presentes, al estar fuera del eje temporal de este planeta, en realidad esto es subjetivo, y podemos decir que en realidad el trono responde a su propio flujo temporal. No es que no lo tengan, o que carezcan del concepto de tiempo en su dimensión, sino más bien que llevan una cuenta temporal alejada de los mundos del Nasuverso. Por ello, podemos asumir, por ejemplo, que en Stay Night, Saber, quien es una excepción entre las invocaciones, la cual es llevada a combatir mientras su verdadero yo aún vive en el pasado, manteniendo los recuerdos de sus batallas representadas mediante sueños, y donde tras finalizar esta historia es que podemos asumir su registro inevitable dentro del trono de los héroes. Y así como Saber, quien puede ser una excepción entre las invocaciones, es válido acotar que no todos los espíritus heroicos van a llegar desde el trono de los héroes, Mm, puesto que hay casos extra como el de Merlín y Skahag. En el caso de Merlín, este permanece encerrado dentro de Avalon, por lo cual no puede ser registrado por el trono. Y en semejanza de condiciones, Skahag, la guardiana de la Tierra de las Sombras, quien permanece con vida dentro de su vale. dimensión, pudo manifestarse dentro de Gran Order debido a las condiciones tan peculiares de ese mundo. Si bien es poco usual que los espíritus heroicos interactúen entre sí dentro del trono, no es algo imposible. Sabemos, gracias al evento Sparrow in Daily Report, perteneciente al mundo de Gran Order, que dentro de la dimensión del trono existe una especie de complejo turístico lujoso, donde incluso Benienma puede dictar clases de cocina, Mm, o que Kyohime y Tamamo son amigas por correspondencia. Incluso sabemos que este espacio puede tener acceso a servicios de informática, como con el caso de Edison contactando a Nikola Tesla desde el trono de los héroes usando un correo electrónico. E incluso fuera del mundo de Gran que ves Order, en mucha, Strange Fake, la falsa prelati podía mucha risa eso. comunicarse con Gilles de Rais desde el trono de los héroes.
Por tanto, si bien es una posibilidad de la comunicación entre espíritus heroicos con las personas del exterior, o incluso entre ellos mismos, podemos asumir que esto no ocurre en igualdad de condiciones para todos, ya que sabemos que entidades como Yomeren, quien por diálogos con Shiwandi, quien le dice que al ser un espíritu heroico tendría las chances de ser invocada en el mismo tiempo que Xian Yu, con lo cual le resta la probabilidad de que ambos se encuentren dentro del trono de los héroes, requiriendo necesariamente un evento muy específico para lograr su meta. Con Mm. ello, queda aclarar que desconocemos los requisitos para que los espíritus heroicos se encuentren dentro del trono, tomando los eventos de Gran Orden. O sea, básicamente lo que estoy leyendo es como que el autor básicamente dijo esto para zafarse muchas cosas, ¿no? Para como quiera arreglar la historia como le dé la gana. No es como que tenga un tipo de lógica, ¿no? Que hace tantas historias curiosas, ¿no? Pero no es como que usted diga, es que las condiciones son estas, ¿no? Porque si lo dice, entonces va a tener que complicarse más en el futuro, ¿no? De cómo interactúan los personajes. Para que los espíritus Es, heroicos bueno, se encuentren dentro del trono, tomando los eventos de Gran Order como algo puntual, a lo cual no debemos de darle muchas vueltas. Y si creías que el trono de los héroes con todo esto ya era complejo, espera conocer a Altre Avalon. Según una Alfie entrevista de Avalon. Nasu en Famitsu por su noveno aniversario, esta entidad tiene una existencia similar al trono. Sí, Mm, es como un trono de los héroes con patas y personalidad propia. humanoide. Altre Avalon puede elegir O sea, todo lo que, todos los personajes tienen una versión, ¿no? Entonces agarraron también el concepto del Tron y dice, vamos a darle también otra versión, también una versión humanoide. elegir quienes califican como espíritus heroicos por puro capricho, como cuando le otorgó este estatus a Nogna Rav. Y en sí, ella no sería nada más que la forma como espíritu heroico del lado del paraíso del sexto Lostbelt, quien acompañó en su travesía al Máster de Gran Order. Mm, Es un dispositivo de apoyo al orden humano. Sabemos que usa espadas sagradas como catalizadores para la hechicería, aunque entre estas solo se nombran a Carwenan, Lightning Flash, Spumator y el Mythological Mystico de Marmia II, sí, sí, una sí, espada conocidos. forjada por un dios del fuego, siendo un arma más poderosa que Ah, Excalibur, quien era empuñada por el Rey de los más Caballeros cuando poderoso que Excalibur le era Excalibur. prestada a Sir Gawain. El trono de los héroes es un concepto Ah, bastante fascinante, pero también muy ambiguo. Hay mucho que no sabemos, y algunas ideas parecen ser contradictorias. Si bien es un eje central para los eventos que involucran a los Servants o entidades semejantes, verdaderamente aún desconocemos los límites o el alcance real de sus criterios y capacidades. Si bien en este material hablé un poco sobre Marmia 2, de momento lo comentado es todo lo que sabemos en cuanto a medios oficiales, y no podemos afirmar totalmente si esta versión está ligada a Heracles, hmm, como se data en las contadas apariciones que tiene dentro de los medios literarios del ciclo artúrico, por lo cual profundizar más al respecto puede caer en el campo de la especulación. Pero cuéntame, ¿qué te pareció este concepto? ¿Tienes alguna teoría sobre el trono de los héroes? Déjamelo saber abajo en comentarios. También doy un enorme agradecimiento a los miembros del canal, especialmente a Souls, nuestro miembro de rango Grand. Si quieres apoyar este proyecto, únete a esta comunidad muy para bien. recibir beneficios especiales. No olvides dejar tu poderoso like, O sea, suscribirte a este básicamente, canal pues, y como digo, compartir este es material. una manera en que Yo soy Brandré y nos el vemos. protagonista, el autor, ¿no? Básicamente, pues, se ideó esto y dice, muy bonito el concepto, pero cuando ya empieza a profundizar de ahí, dijo que, pues, se le complicaba y, pues, no quiso, ¿no? Lo dejó más misterioso. A lo mejor sí tiene un plan, a lo mejor tiene un plan para hacerlo que tenga mucho sentido, las reglas, las condiciones, luego no aparecen en el futuro, pero yo creo que no, simplemente es una manera así. Y tampoco hay que rebuscarle, no es, o sea, al menos yo, desde mi perspectiva no conocedora de la serie, de tal, o sea, conozco por canciones y tal, no es exactamente muy un tema principal, es algo, es importante, pero sigue siendo secundario. Es, pasa esto con esto y ya. Lo que importa más son las historias de entre los personajes más que el por qué estos personajes están acá. Eh, Habla así, es como digo, pues algo importante que tienen que tener porque de alguna manera tienen que justificar el cómo estos héroes están siendo invocados y tal. Y muy bien. Ahora, dentro de la historia, ¿tiene algún, puedo meterle algún sentido? No, es simplemente, pues como, podemos decirle que es como un ser omnipotente, un concepto vivo
que pues por capricho mete como quiera, ¿no? Los personajes. O con algún sentido para un cierto tipo de destino, ¿no? Que hay algún coso inevitable ahí que el trono tiene que protegerse y tal, tal, tal. No sé, pero muy bien incluso lo que es el video. Eh, y este personaje, pues que no conocíamos, ¿no? ¿Cómo se le llamaba? La versión humanoide. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí. Altria Albalon, ¿no? Este personaje que pues que dice, ¿no? Tener una arma mucho más poderosa que las Calibur y tiene muchas las otras armas ahí que menciona, que pues tienen nombres cuanto menos curiosos, pero aún así sería interesante no ver a un canal de bebé, puede ser un Rey 2.0 y también les cualquier nombre, elegir una canción de este personaje, sí tiene alguna historia, ¿no? A lo mejor ahorita no tiene tanta historia como para profundizar, pero a lo mejor en el futuro pues se le hace. En fin, estuvo muy bien. Denle like, comenta, suscríbanse a este tipo de cosas y con esto me despido. Chao, chao.